¿Qué pasaría si algunas de sus mayores leyendas no solo fueran encantadoras o talentosas, sino también hilarantemente, humanamente tontas? Hoy vamos a ver las leyendas del viejo Hollywood, que en realidad eran tontas en la vida real. No lo decimos nosotros. Estas eran las palabras de sus amigos cercanos, reportes de medios, e incluso de sus cónyuges. Johnny Weissmuller. Antes de que Hollywood lo descubriera, Johnny Weissmuller era un nadador olímpico que batía récords con 5 medallas de oro y una de bronce. En 1932, MGM le entregó la liana y lo eligió como Tarzán, convirtiendo su grito primigenio en oro de taquilla. Pero una vez que las cámaras dejaban de rodar, la inteligencia de Weissmuller, o la falta de ella, se convirtió en una broma frecuente en la industria. Según los informes del estudio, Weissmuller a menudo tenía problemas para leer los guiones y le costaba memorizar las líneas. El director de Boaz, Van Dyke, supuestamente simplificó escenas para él, eligiendo acción sobre diálogos. Era famoso por improvisar gruñidos inteligibles cuando olvidaba las líneas. Simplemente lo dejábamos columpiarse, bromeó un miembro del equipo en un perfil de Variety de 1940. Era mejor con la cuerda que con el guión. A pesar de ganar ingresos sustanciales, Weissmuller tomó decisiones financieras desastrosas. Invirtió en hoteles fracasados y negocios extravagantes, incluido un intento extraño de lanzar una cadena de restaurantes temáticos de Tarzán. Para los años 1960, estaba arruinado. En entrevistas, amigos lo describieron como afable, pero increíblemente ingenuo. Su vida personal reflejaba la misma vena impulsiva. Casado 5 veces, una vez le propuso matrimonio a una mujer que conoció en un club la noche anterior. Incluso sus últimos años estuvieron marcados por la confusión. Viviendo en un hotel de Las Vegas, se dice que deambulaba por los pasillos en su bata, llamándose todavía a sí mismo Tarzán. La fama le dio inmortalidad, pero también enmascaró una asombrosa falta de conciencia. Ed Wood. Ninguna conversación sobre malas decisiones en Hollywood está completa sin Edward Davis Wood Jr., un cineasta por pasión y autoproclamado genio. Wood tenía una imaginación más grande que cualquier presupuesto de estudio, pero absolutamente ninguna idea de cómo ejecutarla. Su película de 1959, Plan 9 del espacio exterior, es ampliamente etiquetada como la peor película jamás hecha. Eligió al envejecido actor de cine mudo Bela Lugosi poco antes de su muerte. Luego lo sustituyó con un actor más alto que cubría su rostro con una capa. Los platillos voladores eran platos de papel con cuerdas. Wood insistía en que era arte elevado. Colegas recordaron su incapacidad para entender técnicas básicas de cine. A menudo filmaba escenas enteras sin verificar el enfoque, y sus guiones estaban llenos de errores gramaticales y una lógica desconcertante. El actor Paul Marco una vez dijo que Wood creía que cada línea que escribía era puro Shakespeare. En Pesadilla de Éxtasis, una biografía de Rudolph Gray, Wood es descrito como infinitamente optimista y delirante, convencido de que sus fracasos estaban adelantados a su tiempo. Nunca reconoció sus propias deficiencias y a menudo culpaba a los críticos por no entenderlo. Murió en 1978, sin un centavo y olvidado, viviendo de whisky barato y sueños mecanografiados. Solo décadas después lo encontró la fama de culto. Demasiado tarde para cambiar el hecho de que Ed Wood no solo era un mal cineasta, sino un hombre completamente inconsciente de que carecía de las herramientas para el imperio que pensaba que gobernaba. Jane Mansfield. Jane Mansfield tenía un coeficiente intelectual reportado de 163, hablaba 5 idiomas y tocaba el violín clásico, pero construyó toda su carrera interpretando a la rubia tonta, un papel en el que se sumergió tanto que incluso los directores de los estudios creían que era real. La tragedia no fue que careciera de inteligencia, sino cómo utilizó la estupidez como arma para escalar peldaños que eventualmente se desmoronaron bajo ella. Desde el momento en que irrumpió en la escena en la década de 1950, Mansfield inundó los tabloides con travesuras escandalosas, fallos de vestuario, bañeras llenas de champán y entrevistas salpicadas de comentarios picantes. Su persona pública eclipsó cualquier potencial para la actuación seria. Cuando fue elegida para The Girl Can't Help It y Will Success Spoil Rock Hunter, los críticos rechazaron su actuación como parodia. Personas de la industria, incluyendo a la biógrafa Martha Saxton, señalaron que Mansfield a menudo sabotaba sus propias oportunidades de longevidad. Una vez rechazó una oferta de reactivación en Broadway porque no incluía exposición televisiva. En el set de Promises, la primera película convencional con desnudos de Hollywood, se centró más en el valor de choque que en el trabajo de personaje. Detrás de escena, su vida se sumió en decisiones caóticas. Su matrimonio con el culturista Mickey Hargitay terminó en amargas batallas judiciales. Se alineó con figuras marginales, incluido Anton LaVey de la Iglesia de Satanás, y se rodeó de maniobras publicitarias cuestionables.
En el apogeo de su fama, apareció en una serie de películas europeas de bajo presupuesto, con guiones incoherentes y poca dirección. La muerte accidental de Mansfield en 1967 selló su imagen en la memoria pública, no como una mujer brillante atrapada por el sistema, en fin, pero como un cuento de advertencia de una actriz que se aferró tanto al papel de rubia tonta que no pudo escapar de él cuando comenzó a hundirse. Wallace Beery. Wallace Beery se destacó como una de las estrellas más rentables de MGM durante la década de 1930, dominando la pantalla con su encanto rudo y presencia imponente. Ganó un premio de la Academia por Campeón en 1931. Sin embargo, entre los conocedores, se hablaba de él no por su rango actoral, sino por sus limitaciones intelectuales y temperamento violento. El comportamiento de Beery en el set se volvió infame. Los directores se quejaban frecuentemente de su incapacidad para seguir direcciones matizadas. Sus guiones a menudo se reescribían para eliminar la profundidad emocional o el lenguaje complicado. Según los registros de MGM, citados en The Fixers por A.J. Fleming, Beery memorizaba las líneas fonéticamente, sin entender verdaderamente las palabras. Joan Crawford detestaba trabajar con él. Era cruel, estúpido y arrogante. Supuestamente le dijo a una amiga después de soportar su acoso durante el rodaje de Grand Hotel. Otros actores, incluido Jackie Cooper, recordaron haber sido lastimados físicamente por la imprudente improvisación de Beery durante las escenas. En una entrevista, Cooper reveló que Beery lo pellizcaba para hacerlo llorar frente a la cámara. Fuera de cámara, las decisiones de Beery rozaban lo absurdo. Invirtió en granjas de avestruces y tiendas de dulces novedosos, insistiendo en que se convertirían en la próxima fiebre del oro. Cuando le pidieron hablar sobre asuntos políticos en un evento del estudio, supuestamente respondió: "No tengo tiempo para este tipo de cosas". Incluso en su mejor momento, los ejecutivos lo consideraban difícil y limitado intelectualmente. A pesar de su éxito, pocos lo veían como más que un luchador confiable en pantalla, un actor que generaba ingresos de taquilla, pero que requería un manejo cuidadoso, guiones simplificados y un amplio margen para evitar confrontaciones. El legado de Wallace Beery perdura en la historia del cine, pero no por su intelecto o perspicacia, más bien porque la fuerza bruta a veces se confunde con carisma. George Raft. George Raft tenía la apariencia, la voz y el aire callejero que epitomizaban el cine de gángsteres de los años 30. Era Humphrey Bogart antes de que Bogart fuera una estrella. Pero mientras Bogart ascendía, Raft repetidamente, casi de manera cómica, se disparaba en el pie. No por falta de oportunidades, sino por tomar algunas de las peores decisiones de carrera en la historia de Hollywood. Nacido en Hell's Kitchen, las conexiones reales de Raft con el crimen organizado le ayudaron a conseguir sus primeros papeles. Sabía bailar, dar un puñetazo y llevar un sombrero de fieltro como si hubiera nacido con uno. Pero según múltiples biografías, incluida La vida del gángster de Louis Jablonski, Raft tenía poco interés en los guiones y rara vez los leía por completo. Seleccionaba papeles basándose en cuán duro parecía el personaje, rechazando una vez un papel importante porque sonaba como un afeminado. Famosamente rechazó El halcón maltés, un papel que hizo de Bogart una estrella. Rechazó Casablanca, pensando que era una pequeña película de guerra extraña, y cuando le ofrecieron Perdición, la rechazó porque le incomodaba la ambigüedad moral. Los directores de estudio se frustraron. Un memo de Warner Brothers en 1942 describía a Raft como consistentemente poco cooperativo y alarmantemente corto de miras. Las asociaciones personales de Raft solo profundizaron la narrativa de su imprudencia. Mantenía amistades cercanas con mafiosos como Bugsy Siegel y Frank Costello, y con frecuencia perdía su dinero apostando en casinos clandestinos. Cuando se le presionaba sobre sus elecciones, Raft se encogía de hombros, diciendo: "Voy con lo que sé". Su carrera se desvaneció tan rápido como había surgido, superada por los mismos actores que asumieron los papeles que él rechazó. Para la década de 1960, estaba haciendo cameos en películas de segunda categoría. Su promesa temprana eclipsada hace tiempo por su obstinada negativa a pensar más allá de lo superficial. George Raft no fue olvidado por lo que hizo, sino por todo lo que eligió no hacer. Buster Crabbe, Clarence Linden. Buster Crabbe fue el Chico de Oro de América en 1932, ganando una medalla de oro en los 400 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de verano. Con su físico atlético y rasgos cincelados, no pasó mucho tiempo antes de que Hollywood lo llamara. Se convirtió en un héroe de seriales. Tarzán, Flash Gordon, Buck Rogers. Pero detrás de la fachada de héroe de acción había un hombre que nunca comprendió del todo la maquinaria de la industria que lo hizo. Crabbe admitió en entrevistas posteriores que nunca leía los guiones completos. Se centraba en las acrobacias, no en el desarrollo de los personajes.
En Flash Gordon, sus líneas a menudo se doblaban en postproducción porque las arruinaba durante las tomas. El director Frederick Stefani tuvo que diseñar escenas con mínimo diálogo para asegurar la continuidad. A pesar de su éxito repetido en series de bajo presupuesto, Crabb se resistía a expandirse a roles más desafiantes. Rechazaba guiones dramáticos, creyendo que el público no quería verlo como otra cosa que un hombre de acción. Como señaló el historiador del cine Richard Band en Serial Kings, Crabb nunca evolucionó porque pensaba que la evolución no era necesaria. Sus inversiones reflejaban una lógica similar. Una vez invirtió sus ganancias en una cadena de franquicias de piscinas en el jardín, solo para quedar en bancarrota debido a disputas legales y problemas de mantenimiento. Cuando le ofrecieron un reinicio de Flash Gordon para televisión en los años 1950, exigió control creativo y luego perdió el interés a mitad del desarrollo, dejando a los productores en apuros. La caída de Crabb no fue escandalosa ni dramática. Estuvo marcada por una tranquila negativa a crecer. Se mantuvo leal a su imagen mucho después de que el público había avanzado. No era un tonto en el sentido clásico, pero en un negocio que exigía adaptación, Buster Crabb permaneció atrapado en un ciclo de entradas llamativas y salidas torpes. Esther Williams. Esther Williams se hizo un nicho resplandeciente en Hollywood como la sirena de $1 millón. Sus musicales acuáticos de los años 1940 y 1950 deslumbraron al público con natación sincronizada, lujosos vestidos y clavados altos coreografiados como ballet. Pero más allá del brillo y los tanques de agua, Williams tenía poco entendimiento o interés por la mecánica de su fama o la industria cinematográfica en rápido cambio a su alrededor. Williams era atlética, encantadora y fotogénica, pero no era conocida por su curiosidad intelectual. En sus propias memorias, la sirena de $1 millón admitió que rara vez leía sus guiones antes de llegar al set. Una vez bromeó: "Si no involucra una piscina, no me interesa". Directores como Charles Walters a menudo tenían que diseñar escenas en torno a sus capacidades físicas en lugar de cualquier talento dramático. Su vida personal no fue menos caótica. Se casó 4 veces, incluido con Fernando Lamas, quien famosamente insistió en que ella dejara su carrera y se sometiera a él. Ella aceptó. Cuando le preguntaron en una entrevista en 1984 por qué lo permitió, simplemente dijo: "Él era fuerte. Le gustaban los fuertes". Los amigos comentaban sobre su falta de sentido para los negocios, especialmente cuando rechazaba ofertas para televisión, creyendo que el medio estaba por debajo de ella, incluso cuando sus roles en cine se agotaban. Williams también hizo malas elecciones empresariales. Su línea de trajes de baño colapsó debido a una mala gestión y a una estrategia de marketing fallida. A finales de la década de 1960, ella estaba financieramente insegura y luchando por volver al ojo público. No sabía cómo reinventarse o atraer a nuevas audiencias. Su belleza y habilidades la habían llevado a la cima, pero una vez que los tanques de agua de MGM se secaron, también lo hizo su relevancia. A Esther Williams nunca se le acusó de no ser inteligente, pero era sorprendentemente indiferente a todo lo que no brillaba en la superficie. En una industria construida sobre la reinvención, ella se quedó quieta y se hundió silenciosamente fuera del foco. Milton Berle. Milton Berle era un nombre familiar en los años 1950, ganándose el apodo de Mr. Television por su trabajo pionero en la comedia televisiva temprana. Era la cara de Texaco Star Theater, atrayendo a más del 80% de la audiencia nacional en su apogeo, pero a pesar de su éxito monumental, Berle era conocido por tomar decisiones necias y egocéntricas que erosionaron tanto su legado como su credibilidad. Berle era conocido por robar chistes de otros comediantes de manera descarada. Los escritores del equipo se quejaban frecuentemente de que él reutilizaba viejas bromas, a veces de rutinas del vodevil de hace 2 décadas. Cuando los ejecutivos de CBS intentaron modernizar el programa, Berle se negó. "Esto es lo que me hizo famoso", insistía él, incluso cuando las calificaciones empezaron a bajar. Su comportamiento detrás del escenario era errático. Los biógrafos, incluido Gerald Nachman en Seriously Funny, detallan cómo Berle exigía aprobación sobre guiones que no leía y despedía a escritores por capricho. Sus instintos a menudo estaban equivocados. Rechazó múltiples cambios de formato innovadores y se negó a compartir el protagonismo, temiendo que otros comediantes pudieran robarle protagonismo. Berle también tomó decisiones empresariales desconcertantes. Rechazó un lucrativo contrato cinematográfico con MGM porque no quería reducir sus actuaciones en clubes nocturnos, perdiendo la oportunidad de pasar al cine. En 1960, invirtió en una serie de clubes de comedia, bajo su nombre, pero se negó a visitar cualquiera de ellos, y todos colapsaron en 2 años. A pesar de su papel pionero en la televisión, Berle se convirtió en una reliquia. Nunca comprendió el humor cambiante de los años 60 y 70. Cuando finalmente aceptó hacer apariciones como invitado en años posteriores, sus chistes se consideraron anticuados y dolorosamente pasados de moda.
Milton Berle ayudó a construir la base de la comedia televisiva, pero no entendió que mantenerse en la cima significaba aprender, adaptarse y, a veces, hacerse a un lado. Nunca lo hizo. Frank Fay. Frank Fay fue una vez considerado uno de los mejores comediantes de teatro en América. Su sincronización, control de la voz y dominio de las audiencias en vivo durante la década de 1920 le valieron el lugar principal en el vaudeville y Broadway. Pero detrás del telón, Fay era un combinación tóxica de arrogancia, prejuicio y asombrosa ignorancia social. No solo descarriló su propia carrera, sino que también alienó a toda una industria que una vez lo reverenció. El éxito de Fay lo hizo creer que era intocable. En sus primeros días en Warner Bros., los memorandos del estudio señalaban lo difícil que era de dirigir. Ignoraba las señales, reescribía guiones sin permiso y se burlaba abiertamente de los miembros del equipo. Una vez, George Burns lo llamó el hombre más divertido que jamás vivió y el ser humano más detestable que jamás conocí. Su comportamiento fuera del escenario era incluso peor. Expresaba abiertamente opiniones antisemitas y racistas en un momento en que la mayoría de Hollywood, dirigido por magnates de estudios judíos, comenzaba a distanciarse de la intolerancia abierta. Durante la prohibición, fue noticia por diatribas ebrias en clubes nocturnos y fue arrestado varias veces por alteración del orden público. Su esposa, la actriz Barbara Stanwyck, finalmente se divorció de él, citando abuso físico y emocional. Fay rechazó ofertas para aparecer en películas sonoras después de 1931, creyendo que las películas habladas estaban por debajo de él. Cuando finalmente aceptó un papel en God's Gift to Women, su actuación fue tan rígida y desconectada que los críticos la destrozaron. En menos de una década, era inempleable en el cine o la radio. Biógrafos como Nick Tosches señalan a Fay como una figura trágica, no porque careciera de talento, sino porque se negó a ver más allá de su propio reflejo. Para la década de 1950 actuaba en clubes de segunda categoría y dormía en habitaciones alquiladas, ya que la industria le había cerrado las puertas colectivamente. La historia de Frank Fay no es solo de ignorancia. Es sobre el peligro de confundir aplausos con infalibilidad. William Frawley. William Frawley es mejor recordado por interpretar a Fred Mertz en I Love Lucy, un papel que lo grabó en la historia de la cultura pop. Pero detrás de escena, Frawley era una presencia volátil y beligerante, cuya personalidad abrasiva y falta de autoconciencia a menudo lo convertían en su propio peor enemigo. Antes de que la televisión salvara su carrera, Frawley había sido un actor de carácter en apuros durante las décadas de 1930 y 1940. Era conocido en los estudios por ser difícil de dirigir, frecuentemente arrastraba las palabras debido a su alcoholismo crónico. Los directores, incluido Wesley Ruggles, supuestamente se negaron a trabajar con él después de demasiados errores en las tomas. En una ocasión, le quitaron una escena por completo en Milagro en la calle 34 porque no pudo mantenerse sobrio el tiempo suficiente para interpretarla correctamente. Su reputación casi le costó el papel en I Love Lucy. Lucille Ball se opuso inicialmente a su contratación, citando su comportamiento errático y su consumo de alcohol. Desi Arnaz finalmente aceptó incluirlo bajo estrictas condiciones. Frawley tenía que mantenerse sobrio en el set y llegar a tiempo. Sorprendentemente, lo hizo. Pero fuera del set, sus viejos hábitos resurgieron. Era conocido por iniciar peleas en bares y fue vetado de varios bares de Hollywood por comportamiento disruptivo. Frawley tenía poca paciencia para modernizar su oficio. Se burlaba de las clases de actuación y de los ensayos. Una vez le dijo a un compañero de reparto más joven, si necesitas practicar, no deberías estar en este negocio. Su arrogancia y falta de adaptabilidad cerraron muchas puertas. Cuando I Love Lucy terminó, los productores dudaban en darle papeles importantes, temiendo que volviera a sus viejos hábitos. Aunque era un talentoso comediante, William Frawley a menudo confundía la brusquedad con la sabiduría y la rebeldía con la fortaleza. Se apoyó en un único gran papel, pero nunca entendió lo cerca que estuvo de perderlo todo, simplemente porque se negó a evolucionar, escuchar o hacerse responsable de sí mismo. John Arthur. John Arthur poseía una de las voces y personalidades más distintivas en pantalla de los 1930 y 40. Con su voz ronca y ojos expresivos, brilló en clásicos como Mr. Smith Goes to Washington y Mr. Deeds Goes to Town. Sin embargo, detrás de ese encanto había una mujer que pasó gran parte de su carrera huyendo de la fama, de la prensa y, a menudo, de su propio éxito. Arthur tenía un miedo bien documentado a hablar en público e interactuar socialmente. Pero lo más preocupante era su incapacidad o falta de disposición para manejar las funciones básicas de la industria cinematográfica. Rechazaba entrevistas con la prensa, rechazaba apariciones públicas y rara vez se relacionaba con los directivos de los estudios. Según Frank Capra, ella salía por las puertas traseras y a veces desaparecía entre proyectos, evitando el contacto durante meses. Su ansiedad rozaba el sabotaje profesional.
Durante la filmación de The More the Merrier, Arthur supuestamente tuvo crisis por la iluminación y el vestuario, y exigió filmar sin que los miembros del equipo lo observaran. El director George Stevens tuvo que reconstruir sets enteros para acomodar su incomodidad. A pesar de haber recibido una nominación al Oscar, Arthur luego desestimó la película como una experiencia miserable. También rechazó papeles importantes que podrían haber sostenido su estrellato. Rechazó His Girl Friday, It's a Wonderful Life, e incluso papeles escritos específicamente para ella. Cuando Columbia Peak le ofrecieron una extensión de contrato en 1944, ella lo rechazó a favor de un semi-retiro, retirándose a su apartamento sin un plan claro. Arthur eventualmente regresó a enseñar actuación en Vassar College en los años 1960, pero incluso entonces, los estudiantes informaron que a menudo era evasiva, críptica y emocionalmente distante. Su brillantez era real, pero también lo era su desapego. Jean Arthur no cayó en desgracia porque no fuera talentosa. Se alejó porque no podía o no quería funcionar dentro del mundo que la hizo una estrella. Rod Steiger. Rod Steiger ganó la aclamación de la crítica por sus actuaciones intensas y sombrías en películas como La Ley del Silencio, El Prestamista y En el calor de la noche. Ganó un premio de la Academia y trabajó con algunos de los mejores directores de su tiempo. Pero su extrema devoción al método de actuación combinado con su volatilidad emocional y su pobre criterio profesional lo convirtieron en una advertencia dentro de la industria. El enfoque de Steiger hacia la actuación era inmersivo, tan inmersivo que frecuentemente alienaba a sus compañeros de reparto. En el set de Dr. Zhivago, el director David Lean supuestamente chocó con Steiger por su negativa a ensayar las escenas en frío. Steiger insistía en entrar en un estado psicológico antes de filmar, a veces retrasando la producción durante horas. Omar Sharif describió trabajar con él como emocionalmente agotador. Su perfeccionismo a menudo se convertía en auto-boicot. Rechazó el papel de Patton, una actuación que luego le valió a George C. Scott un Oscar, porque pensaba que el guión carecía de sutileza emocional. También rechazó El Padrino, diciendo que era demasiado comercial. Más tarde admitió lamentar ambas decisiones, pero continuó rechazando papeles mainstream a favor de proyectos más pequeños y menos coherentes que ofrecían libertad creativa. En las entrevistas, Steiger solía culpar a la industria por no entenderlo, pero sus colegas recordaban sus cambios de humor erráticos y su negativa a comprometerse. El director Sidney Lumet dijo una vez: Rod era brillante, pero complicaba las cosas más de lo necesario para todos. En sus últimos años, Steiger luchó con la depresión y la inestabilidad financiera, apareciendo en películas extranjeras de bajo presupuesto y episodios de televisión solo para llegar a fin de mes. Él creía que lo malinterpretaban, pero nunca veía cómo sus propios ideales rígidos y su egocentrismo lo alejaban de las oportunidades. Su talento era inmenso, pero se convirtió en una jaula creada por él mismo. Earl Holliman. Earl Holliman entró a Hollywood con la promesa de un ascenso largo y constante. Ganó un Globo de Oro por The Rainmaker en 1956 y actuó junto a leyendas como Elvis Presley y John Wayne. Sin embargo, a pesar de su temprano impulso e innegable presencia en pantalla, la carrera de Holliman se estancó. Aquellos que trabajaron con él lo describieron como agradable, pero limitado, un hombre que nunca entendió completamente la importancia de reinventarse. Los memos del estudio de finales de la década de 1950 revelan la renuencia de Holliman a desafiarse a sí mismo. Rechazó repetidamente papeles que requerían trabajar en su acento o complejidad emocional, insistiendo en que estaba mejor para interpretar a buenos chicos estadounidenses. Cuando le ofrecieron el papel en Judgment at Nuremberg, lo rechazó, citando que era demasiado político. El papel finalmente fue para William Shatner. Sus elecciones de actuación reflejaban un patrón de jugar sobre seguro. Los directores se frustraban por su resistencia a las indicaciones. Richard Fleischer, quien dirigió a Holliman en The Trap, comentó más tarde que no era difícil, simplemente no se esforzaba. Holliman evitaba los roles en el teatro, se negaba a entrenar en dialecto y hacía pocas apariciones fuera del género occidental o de guerra. Fuera de la pantalla, sus decisiones empresariales eran igualmente superficiales. Invirtió la mayor parte de sus ganancias en un emprendimiento de restaurante en Burbank, que fracasó en 3 años debido a mala gestión. Rechazó oportunidades en televisión a principios de los años 60, creyendo que los papeles en cine siempre llegarían a él. Mientras Holliman continuó trabajando en pequeños papeles hasta la década de 1980, su presencia se fue apagando cada año más. Nunca fue despreciado, nunca tuvo escándalos, pero tampoco creció. En un pueblo que recompensa el riesgo, Earl Holliman construyó una carrera basada en la previsibilidad y observó cómo se desvanecía silenciosamente. Peter Lorre. Peter Lorre era uno de los rostros más distintivos del cine, de ojos saltones, voz suave, con una presencia en pantalla inquietante que lo hacía inolvidable en papeles como M
y el halcón maltés. Pero las peculiaridades que lo diferenciaban también lo encasillaron en un rincón estrecho de Hollywood. A pesar de su inteligencia y agudo ingenio, Lorre tomó decisiones sorprendentemente limitadas, muchas de ellas guiadas más por la inseguridad que por la ambición. Lorre llegó a Hollywood en la década de 1930 después de huir de la Alemania nazi. Fluido en varios idiomas y con formación clásica, no obstante, aceptaba cualquier papel que se le presentaba. Aterrorizado por el desempleo en una tierra nueva, rápidamente se convirtió en tipo interpretado como un villano, loco o excéntrico extranjero. Cuando le ofrecían papeles más convencionales, a menudo los rechazaba, creyendo que el público no lo aceptaría fuera de las sombras. Abiertamente resentía la industria, pero se negaba a desafiarla. El director John Huston una vez le ofreció un papel dramático que habría cambiado su imagen, pero Lorre lo rechazó diciendo que no quería confundir a la gente. En Roundup, The Usual Suspects, el biógrafo Donald Spoto observa que el mayor enemigo de Lorre no era Hollywood, era su propia falta de confianza. También tomó decisiones personales desconcertantes. Adicto a la morfina durante la década de 1940, Lorre agotó sus finanzas en píldoras y curanderismo. Rara vez negociaba sus contratos, permitiendo que los estudios le pagaran mucho menos que a sus coprotagonistas. En un momento, pidió dinero prestado a Boris Karloff para evitar el desalojo de su apartamento en Hollywood. Lorre no era un tonto, su intelecto era ampliamente reconocido por sus colegas, pero estaba profundamente inseguro de su propio valor y dejó que ese miedo lo mantuviera atrapado en los mismos papeles, las mismas historias y, en última instancia, en la misma tranquila oscuridad. Peter Lorre tenía la mente de un filósofo y el corazón de un fantasma, vagando por un sistema al que nunca se atrevió a desafiar. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era muchas cosas: seductora, misteriosa, imponente. Cautivó al mundo en El Ángel Azul y Marruecos, su imagen perfeccionada por el director Joseph von Sternberg. Pero detrás de la cámara, Dietrich construyó una actuación mucho más entrañable que cualquier papel que interpretó. Se envolvió en una ignorancia estratégica, fingiendo simplicidad, incluso estupidez, para maniobrar en una industria que la quería seductora, pero silenciosa. Los registros del estudio de Paramount en la década de 1930 revelan que Dietrich a menudo fingía no entender inglés durante las disputas contractuales, aunque era fluida. Cuando se le pidió que comentara sobre política, eludió el tema, afirmando saber muy poco sobre esos asuntos. Permitía que los directores masculinos moldearan su iluminación, posicionamiento e incluso la forma en que entregaba sus diálogos, cultivando una apariencia de sumisa complacencia. En privado era todo lo contrario. Sus cartas, ahora preservadas en la Biblioteca Estatal de Berlín, revelan una mente aguda. Pero Dietrich eligió no mostrar públicamente esa inteligencia. Los hombres tienen miedo de las mujeres inteligentes, dijo una vez a un periodista. Prefieren un susurro a una frase. Esta ingenuidad calculada tuvo un costo. A medida que el sistema de estudios se debilitó en la década de 1950, Dietrich tenía pocas opciones. No se había cultivado como productora, directora o escritora. A diferencia de contemporáneas como Bette Davis o Katharine Hepburn, ella no tenía un plan alternativo. Hizo giras como cantante, vestida con lentejuelas, cantando estándares antiguos, pero el mundo del cine había avanzado. Dietrich no era tonta, pero permitió que la subestimaran para sobrevivir, y, al hacerlo, limitó su propio legado. Jugó a largo plazo, pero al jugar a lo seguro, sacrificó su potencial completo. Lo que quedó fue la máscara, bella, misteriosa y trágicamente unidimensional. Tony Curtis. Tony Curtis surgió de una difícil crianza en Nueva York para convertirse en uno de los protagonistas más reconocidos de Hollywood. Con su apariencia de ídolo de matiné y su magnética presencia en pantalla, protagonizó clásicos como Sweet Smell of Success y Some Like It Hot. Pero detrás del carisma, a menudo se criticaba a Curtis por su falta de profundidad, tanto en sus actuaciones como en su vida. Los directores a menudo notaban que Curtis luchaba con material complejo. Billy Wilder dijo una vez que tenía que sacar la actuación de él cuadro por cuadro. Sus primeros años estuvieron definidos por papeles superficiales y proyectos vanidosos, e incluso en el apogeo de su fama, Curtis admitió que no tenía interés en el funcionamiento interno de la industria cinematográfica. Nunca leí los guiones de principio a fin, le dijo a un reportero en 1960. Hizo frecuentes errores de cálculo en entrevistas, refiriéndose una vez a Laurence Olivier como ese tipo inglés que grita mucho. Curtis también rechazó varios papeles serios que podrían haber elevado su estatus, eligiendo en su lugar proyectos que enfatizaban la apariencia sobre el contenido. Sus relaciones fueron igualmente impulsivas. Se casó 6 veces, a menudo tras romances vertiginosos, y fue noticia por su comportamiento errático y trivial. Tony Curtis tenía un talento innato y un encanto innegable, pero le faltaba la introspección o la disciplina para aprovecharlo y alcanzar la grandeza a largo plazo. Guy Madison.
Guy Madison, nacido como Robert Mosley, fue descubierto mientras trabajaba como técnico de líneas telefónicas en California. Una mirada a sus rasgos esculpidos y fue catapultado a la fama por el agente Henry Wilson. Pero el ascenso de Madison a la fama no estuvo acompañado de habilidad actoral ni de astucia profesional. Se convirtió en el chico del póster para los actores que dependían únicamente de su apariencia, careciendo incluso de los instintos básicos para navegar una carrera en los estudios. Los críticos estaban consistentemente poco impresionados por sus actuaciones. Hasta el final de Arena del Tiempo y la carga en Feather River, la entrega de líneas de Madison fue descrita como rígida, sus expresiones faciales sin vida. El director William Castle comentó que Madison tenía la personalidad de una estantería, añadiendo que se requerían múltiples tomas solo para capturar escenas aceptables. A pesar de esto, se convirtió en un ídolo adolescente durante los años 1950. Los conocedores del estudio reconocían que era fotogénico y manejable, pero admitían que no tenía más ambición que aparecer y marcar posiciones. Era conocido por preguntar a los productores hacia dónde mirar a la cámara incluso en su cuarta película. Madison también hizo movimientos financieros extraños al comprar un rancho en Wyoming, sin personal ni plan de ingresos. Rápidamente fracasó. En la década de 1960, su carrera se había marchitado y se redujo a películas europeas dobladas y westerns de bajo presupuesto. Guy Madison tuvo todas las oportunidades, pero no sabía qué hacer con ellas.